Bienvenido a nuestra clase y una vez más regresamos al estudio sobre los 10 mandamientos. Esta va a ser lectura número 11, parte 1. Y la última clase estuvimos hablando específicamente del tercer mandamiento. Regresamos a Éxodo capítulo 20, donde la palabra del Señor nos dice lo siguiente en versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el Señor al que tomare su nombre en vano. Una de las cosas que se nos olvida, porque la gente trata este pecado como si fuera algo que se puede pasar por alto, algo mínimo, lo más mínimo. Pero no se olvide que había también una penalidad de muerte asociada con este mandamiento. Y dice aquí que no tomarás el nombre del Señor en vano, ¿no? Ese es el mandamiento. Permíteme mostrarle, vete rápidamente al libro de Levíticos capítulo 24 y note lo que dice la palabra del Señor en versículo 14. En Levítico capítulo 24, versículo 14 y el 15. Mira bien. Sacan al blasfemo fuera del campamento y todos los que lo oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedrarlo toda la congregación, y los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad. Mira el versículo 16. Y dice: y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, y si blasfemare el nombre, que muera. Es bien claro. Y no hay ninguna escapada de este asunto. ¿Por qué? Porque este es el nombre que es sobre todo nombre, mis hermanos. Y tú y yo no tenemos la autoridad, ¿ves? Porque somos la parte de la creación hecho a la imagen del Creador, pero nunca estamos sobre el Creador. El Creador siempre está más alto que nosotros. Y cuando comenzamos a blasfemar ese nombre, lo que estamos haciendo es usurpando o intentando usurpar la posición de autoridad de Jehová Dios, ¿no? Y ponernos sobre Él. ¿Ves? En cual nosotros no somos el creador, no tenemos esa autoridad, no tenemos ni siquiera el poder. Sabiendo la imposibilidad de usurpar la autoridad de Dios, lo intentamos. Y por esa razón dice este mandamiento que no tomarás el nombre del Señor en vano. En vano, porque con ella viene una penalidad de muerte. Y el Señor está bien claro sobre eso. Ahora uno dice, bueno, pero hermano pastor, ese asunto está del pasado, en el Antiguo Testamento. Pero un momentito, vaya conmigo en Santiago, por favor, en capítulo 5. En Santiago capítulo 5, y vamos a notar lo que dice el Nuevo Testamento. Y aquí está el hermano de Jesucristo, Santiago, está predicando. Y mire lo que él dice sobre este tema en Santiago. Dice en versículo 12, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas en ¿qué? Para que no caigas en ¿qué? En condenación, ¿no? En condenación. Está aquí muy, muy claro, ¿no? Porque lo que sucede es que se nos olvida que nosotros no tenemos, mis hermanos, ese derecho. Y te recuerda que estuvimos también hablando de que el Señor es el creador, el sustentador de absolutamente de todo. Y tú y yo no tenemos el derecho de condenar nada o maldecir nada en la creación. Cuando comenzamos a maldecir, ¿ves? La tierra, comenzamos a maldecir la luna, el sol, etcétera, 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 se nos olvida que estamos maldiciendo, ¿ves? Lo que representa el Señor. Porque Él es el creador de todo esto. Tú y yo no tenemos el derecho de maldecir a otro ser humano. ¿Por qué? Porque ha sido hecho a la imagen de Dios. En la última clase estuvimos hablando del cuarto punto, ¿por qué dio Dios este mandamiento? ¿Usted recuerda? Eso fue lo que estuvimos hablando. ¿Por qué Dios prohíbe la vulgaridad? Hermano, se nos olvida un detalle pequeñito. Dios dio el lenguaje, la idioma. Nos dio la habilidad de hablar, de utilizar palabras.
porque es el método, el medio que Él escogió para comunicarse con nosotros y nosotros con Él. Él es el dueño, escucharme, de la idioma, de la lengua. Él es el dueño no solamente de su ser físico, de tu cuerpo físicamente, y este animal que se nombra la lengua, pero también Él es el dueño de la idioma que nosotros usamos para comunicarnos uno con los otros y con Él. Y cuando nosotros comenzamos a maldecir, profanar, usar las profanidades y las vulgaridades, mis hermanos, estamos permitiendo lo que Dios ha creado, y Él fue el que creó los idiomas. Y tú y yo no tenemos ese derecho. Dios, ¿y por qué Dios lo prohíbe? Porque es que nosotros nunca debemos de dar mal uso al nombre de Dios. Cuando mal usamos el idioma, mal usamos el nombre de Dios, porque Él es el representante y el creador de ese idioma. Y mi hermano, con nunca blasfemar, jurar o maldecir nada sobre la faz de la tierra, nunca debemos de maldecir nada de la creación. Tú y yo no tenemos ese derecho, porque no es nuestro, no somos el autor de nada, absolutamente nada. Ahora, hay dos razones que había compartido la semana pasada con ustedes, y le dije lo siguiente, y estas dos razones son dadas dentro del mandamiento en sí mismo. Primero, uno nunca debe usar vulgaridad o mal usar el nombre de Dios por una muy clara razón, porque el Señor es tu Dios. Se te olvida de ese detalle. Él lo dice en Éxodo capítulo 20, en versículo 7, y Él lo dice bien claro, dice: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Mira bien, y yo creo que tú lo veas aquí, se nos olvida, Él es tu Dios. ¿Te recuerdas en Génesis capítulo 1? A ver si te recuerdas en Génesis capítulo 1, y vamos ahí, donde el Señor, en capítulo 3, 1, en capítulo 1, y nota lo que Él dice aquí, comenzando en versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señorea en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahora, Él los creó a ellos para subyugar, para dominar, para gobernar, ¿ves?, sobre toda la creación, pero nunca le dio la autoridad de condenar esa creación, porque Él es el mayordomo. Aquí en este caso estamos hablando de Adán y Eva, son los mayordomos de lo que le pertenece a Dios. Nosotros solamente somos mayordomos de todos los recursos que Él va depositando en nuestras manos. Ahora aquí Él dice: creó al hombre y la mujer igual. Ahora, ahí Él no dijo que creó solamente el judío, ¿no?, o solamente el creyente. Él dijo hombre y mujer. Este mandamiento se le pertenece a todos, sean creyentes o sean incrédulos. Igual le pertenece a los dos, igual le cae encima la ley de la palabra del Señor. No te olvides, mis hermanos, que no tenemos ese derecho. Aquí nos indica en Génesis capítulo 1, en versículo 26 y 27, que Él es tu Dios, sea incrédulo o sea creyente. Él es tu Dios. Usted ha sido hecho conforme a la voluntad de Dios. Ahora, también, si usted es un creyente o ha aceptado a Cristo como su Salvador, entonces el Señor le ha salvado a usted ¿de qué? De Egipto. Te recuerdo lo que le dijo en Éxodo capítulo 20, y esto fue lo que le había dicho a ellos. Él le dijo en Éxodo capítulo 20, y te recuerda en versículo 1 y 2. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué ¿de qué? De la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, ¿no? Si nosotros hoy día, en esta época moderna, somos salvos, hemos aceptado a Cristo, Él nos ha sacado de nuestro Egipto, mis hermanos, de nuestra esclavitud y ataduras en esta tierra. Porque Él lo dice aquí en Éxodo capítulo 20 y en versículo 2, Él lo dice, yo soy el Señor tu Dios,
que te saqué de la tierra de Egipto a la casa de servidumbre. Mis hermanos, Él ha salvado y Él nos ha salvado del pecado, de la vergüenza y de la muerte. Ahora, Él le ha salvado de las ataduras de la carne, mis hermanos, y mira de lo que hemos sido rescatados. Nosotros hemos sido salvados, rescatados, y esa atadura ha sido quebrada de nuestras vidas. Mira lo siguiente, del adulterio y la inmoralidad, de la borrachera y la bebida, de la falsa adoración y la idolatría, de los odios y las peleas, de los celos y las envidias, de vivir loca y sensualmente, de maldiciendo y mintiendo, de hechicería y magia, la ira y división, ambición, egoísta y avaricia. De todo esto hemos sido liberados, salvos, rescatados de todo esto. Y nosotros, mis hermanos, hemos sido liberados, no solamente provisionalmente, temporalmente, pero, mis hermanos, eternamente. Y más y más y mucho más que eso hemos sido liberados. Dios te ha salvado de todo esto para que tengas una vida de ¿qué? Amor, gozo y paz en esta tierra. Y más todavía, Él te ha salvado de la muerte y del juicio que vendrá. Él te ha salvado del mismo infierno. Usted va a vivir para siempre, eternamente con Él, y el Señor es ahora su Dios. Cuando leemos aquí en Éxodo capítulo 20, en versículo 2, Él dice, y si yo soy el Señor tu Dios. Igual Él lo dice aquí en versículo 7, en Éxodo capítulo 20, dice, yo soy el Señor tu Dios que te saqué ¿de qué? De la tierra, mis hermanos. Entonces, y no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Ahora, ¿cómo es posible que usted mal use su nombre? Mis hermanos, no es solamente su nombre, pero es el lenguaje, el idioma en cual Él ha creado, le pertenece a Él. Es nuestro para usar, pero a Él se le pertenece. Ahora, note esto, mis hermanos. Si usted nunca ha aceptado todo lo que hemos hablado, mis hermanos, a Cristo, entonces lo anteriormente que hemos mencionado aquí, todavía puede ser suyo si tú doblas tus rodillas a Él. Ahora, vamos al segundo punto, porque Dios prohíbe este pecado. Segundo, usted no debe usar vulgaridad. Nunca debe de mal usar el nombre de Dios por alguna razón, mis hermanos, que ni siquiera se puede mencionar, mis hermanos. Es aterrorizante. ¿Por qué? Porque el Señor lo hará darle cuenta si usted mal use su nombre. La palabra sin culpa o no tendrá por inocente. Miren lo que Él dice aquí, lo dice en versículo 7. Dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios, hermano, porque no dará por inocente. No dará por inocente. La palabra aquí es waká en hebreo. Y waká es la palabra que quiere decir que Dios no va a encontrar claros, que no nos va a encontrar claros o libres de culpa. Es imposible. Estamos ya manchados, ¿no? Arrugados con ese pecado. Ya tú no te puedes bañar de ella, mis hermanos. Dios, mis hermanos, no nos va a observar ni nos va a dejar sin castigo. Él ha hecho una promesa. Él ha jurado por su propio nombre y Él va a cumplir con lo que Él ha dicho. No te olvides lo que Él había dicho en Levíticos en capítulo 24. Yo creo que ahí se nos olvida a nosotros un detalle muy pequeño ahí, cuando Él lo dice aquí en Levítico capítulo 24. Miren lo que Él dijo. En versículo 14. Saca al blasfemo, el que toma el nombre del Señor en vano, fuera del campamento, del pueblo de Dios, y de todos los que oyeron, ponga sus manos sobre la cabeza de él y apedrarlo. Toda la congregación, todos tenían que participar. Dice en versículo 15, y los hijos de Israel hablarás diciendo, cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad. Pero mira lo que dice en versículo 16. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfema el nombre que muere. Asimismo, el hombre que hierre de muerte a cualquier persona que sufra la muerte también. Él lo está manteniendo al mismo nivel.
al mismo nivel de homicidio es tomar el nombre del Señor en vano. Ahora, yo creo que este es uno de los juegos que tenemos hoy en día. El ser humano tiene la tendencia de hacer categorías de pecados, ¿no? Y en esas varias categorías que tiene, unos son peores, otros son mínimos, ¿no? Pero en los ojos del Señor, el pecado es pecado y merece la penalidad de muerte. Cuando tú y yo tomamos el nombre en vano, ahora fíjese bien, ¿qué tal común es a tomar el nombre del Señor en vano? En el noticiero, en los programas de televisión, en el teatro, en las películas, en las calles, en las escuelas y aún hoy día, ahora en las iglesias. No importa por donde uno camina, están maldiciendo todo el tiempo. Es tan común y corriente. Ahora imagínense los millones y millones y millones que van a tener que confrontar y enfrentar la realidad, mis hermanos, de ser juzgado con una penalidad de muerte. ¿No te has dado cuenta en eso? ¿No has pensado en eso? Esa es la realidad de muchas personas, mis hermanos. Un hombre puede que maldiga a Dios o que le jure falsamente a su esposa o a su vecino o aún a un jurado. Y puede que él no sea corregido o castigado. Pero Dios sabe que el hombre ha maldecido su nombre o mentido y la escritura es bien clara. Dios lo va a castigar. Tarde o temprano, Él nos va a castigar. Dios va a castigar a la persona que insultó su grande y glorioso nombre. De hecho, noten lo que las escrituras dicen: la persona que maldice el nombre de Dios o usa su nombre en vano está como enemigo de Dios. En Salmo 139, note conmigo lo que él dice aquí en Salmo 139, en versículo 20. Mira lo que él dice: porque blasfemas, dicen ellos contra ti, tus enemigos toman, dice, en vano tu nombre, porque hablan contra ti perversamente. Tus enemigos toman tu nombre en vano. Ahora, si vos no es un enemigo de Dios, ¿por qué andas blasfemando y tomando el nombre en vano? ¿Por qué? Porque cuando uno toma el nombre del Señor en vano, Él está declarando que Él es abiertamente, claramente, directamente un enemigo de Dios. Y Él ni se da cuenta por su terquedad y necedad que eso es lo que Él está haciendo. Por esa razón a mí no me importa donde yo me encuentro, yo detengo a la persona y dice: ¿no sabes lo que tú estás diciendo? Y aunque se molestan conmigo, se lo digo en la cara: ¿no sabes lo que tú estás diciendo? Que tú mismo te estás declarando como enemigo de Dios. ¿Estás seguro? Mi hermano, dice en Salmo 139, 20, porque hablan contra ti perversamente y tus enemigos toman tu nombre en vano. Mira bien. Están tomando ese nombre en vano. Dígame, en los 5 sentidos, que supuestamente las facultades nuestras están funcionando, ¿realmente tú le estás diciendo al Señor que eres su enemigo? Se lo había dicho en el pasado, pero hoy día hay iglesias muy modernas, ¿ves?, donde son de las iglesias de la nueva era ahora, y donde ellos, los pastores, en los púlpitos, están usando un lenguaje sucia, vulgaridades. ¿Por qué? Porque se quieren identificar y relacionarse con un sinfín de personas que son más mundanos que cristianos. Y en particular se quieren identificar con los jóvenes para que ellos se sienten cómodos en la iglesia de Dios. Es una contradicción. Y el internet está lleno de eso. Donde ellos se dan el lujo, escuchar, entre comillas, el lujo de utilizar ese lenguaje de sague, ese lenguaje de la calle,
de las aguas sucias, porque se quieren identificar, se quieren relacionar con los jóvenes que están para atraerlos y para que ellos se sienten cómodos. En otra palabra, la iglesia hoy día es igual como la cultura. Y si es igual, ¿para qué necesitamos una iglesia? Porque no tiene sentido. Y ni se dan cuenta que en la propia casa de Dios, en cual ellos nombran que es casa de Dios, se declaran abiertamente que son enemigos de Dios. Dígame, por favor. O quizás yo soy el único loco aquí. Quizás yo he perdido los 5 sentidos. Porque a mí no me entra en mi cabeza. ¿Cómo es que uno se puede declarar como enemigo de Dios? Y eso es lo que está precisamente sucediendo hoy día. Cuando nos declaramos abiertamente. Por esa razón es tan importante de tomar en cuenta este mandamiento. No tomarás el nombre del Señor en vano. ¿Qué es lo que significa? No solamente su nombre Jehová, pero todo lo que Él representa en esta tierra, en este ambiente, todo eso es el nombre del Señor. Todo. No tengo el derecho de maldecir a fulano de tal. Porque fulano tal ha sido hecho a la imagen del Señor. Más bien estoy usurpando la autoridad de la cual Dios nunca me otorgó, nunca me la entregó, nunca me dio permiso de utilizar. Porque yo no soy el creador de fulano de tal. Él no da cuentas a mi persona, le da cuentas al Señor. Aún el medio que yo uso para maldecir le pertenece a Él igual. A Él se le pertenece. No se los olvide que Él es el creador de los idiomas. Y a nosotros se nos olvida eso. Utilizando o mal usando su idioma, nosotros mismos nos convertimos en juez y tomamos el derecho de pervertir el instrumento, la herramienta que Él nos dio a nosotros para comunicarnos con Él en adoración y en alabanza y para bendecir. ¿Acaso no lo dijo Santiago? Que desde el mismo fuente puede ser posible que agua dulce y amarga salga, pero de la boca de uno sí así es. Por esa razón, porque el fuente no tiene ese poder, pero tú sí. Este es un acto, un hecho de tu propia cuenta. Tú sabes muy bien lo que estás haciendo. Tú sabes muy bien, no te me hagas de loco. Tú entiendes muy bien lo que tú estás haciendo. Por favor, tome en cuenta lo que dice la palabra. No tomarás el nombre del Señor en vano. En otra palabra, que no tiene valor, está vacío, sin sentido, inútil. Cuando tomamos el nombre del Señor, estamos diciendo que el nombre de Él es inútil. No tiene valor, no tiene poder, que Él no vale absolutamente nada. Y en ese momento preciso, el hombre se está exaltando sobre el Señor. Porque el que maldice el nombre del Señor jamás va a permitir que alguien lo maldicen a Él. Bienvenido a nuestra clase. De nuevo estamos ahora en lectura capítulo 11, parte 2, y regresamos hablando del tercer mandamiento y todavía estamos debajo de parte número 4. La cuarta pregunta, el punto número 4, ¿por qué dio Dios este mandamiento? Y si te recuerdan, habíamos dicho lo siguiente, que primero nunca debe usar el vulgaridad o mal usar el nombre de Dios por una muy clara razón, porque el Señor es
tu Dios. La segunda razón es que usted no debe usar vulgaridad, nunca debe de mal usar el nombre de Dios por alguna razón aterrorizante, porque el Señor lo hará darle cuenta a usted por mal usar su nombre. Vamos a tener que dar cuentas. Y si recuerda, habíamos concluido la última vez hablando de Salmo 139, del Salmo 139 en versículo 20, porque ahí donde quiero regresar por esta razón. Mira bien. Él dice, ¿por qué blasfemas? Dice, porque blasfemas dicen ellos contra ti, tus enemigos toman en vano tu nombre. Mira lo que está diciendo aquí, toman en vano tu nombre, porque hablan ¿qué? Contra ti perversamente tus enemigos toman tu nombre en vano. Yo había invertido mucho tiempo en la última clase hablando de que ellos se están declarando como enemigos abiertamente, públicamente. Mira bien, tengo varios puntos que compartir con ustedes y 5 en particular en esta sección que lo quiero compartir. 1. La persona que usa un vocabulario profano abiertamente declara que él es un enemigo declarado del más alto y santo Dios. Esta persona está condenada. Dios por siempre va a vengar su nombre y va a juzgar al maldiciente. Eso no lo pasa por alto. Él no lo va a permitir debajo de ninguna circunstancia. Y tú y yo tenemos que comprender eso. El problema es porque no ven el castigo inmediatamente, creen que todo está bien o como decimos nosotros, todo está chévere. Pues la cosa no está bien, no está chévere, porque ellos están acumulando los carbones de fuego sobre su cabeza. Punto 2. La persona que jura falsa y deliberadamente declara que él es un enemigo declarado del verdadero y justo Dios. La persona es que condenada. Dios va a vengar que su nombre y a juzgar al que jura falsamente, porque tú pones en juego y pones en peligro la vida de varias personas. Yo he tenido que servir en lo que se nombra el jurado. Y en el jurado aquí, donde uno tiene que ir a la corte y forma parte del sistema judicial en un caso que se va a llevar delante un juez. Y cada uno de nosotros que vamos a participar como testigos en el jurado, tenemos que levantar la mano y hacer un juramento que nosotros vamos, en verdad, en el nombre de Dios, oír la evidencia, ¿ves? En todo lo que nos presenta a nosotros, ¿no? Y vamos a juzgar conforme solamente a la evidencia que nos presenta, no conforme a nuestros sentimientos, no conforme a las experiencias que hemos tenido en el pasado, no conforme como si el que está siendo jurado o enjuiciado como si me cae bien o no me cae bien. No, nada de eso viene en juego aquí. Es solamente sobre la evidencia que se presenta. Y yo he estado en varios casos donde me eligieron para encargarme de ese grupo cuando llegamos para deliberar sobre el caso, y me quedo atónito con la boca abierta porque todo el mundo comienza a hablar de yo siento, yo pienso, yo opino. En mis experiencias en el pasado, lo que pasó con mi hermana, mi hermano, mi mamá, mi papá, lo que me sucedió a mí con esto y con lo otro, nada de eso tiene que ver con este caso. El caso aquí es los hechos, solamente los hechos, los datos. Es la única cosa en cual el juez nos encarga a nosotros a juzgar lo que se ha presentado y lo que no se ha permitido, a pesar que los abogados tienen un juego de palabras en la corte. El juez da tremendas instrucciones y son muy, muy específicas. Y lo que sucede muchas veces cuando sale el resultado de un caso en la prensa, en los medios de comunicación, nos quedamos con la boca abierta. ¿Y cómo puede ser? Es que no hemos entendido el proceso, el procedimiento. El jurado solamente puede juzgar el caso basándose en ciertos hechos y datos. Nada más. Los sentimientos suyos no tienen nada que ver con el asunto. Y cuando uno hace ese juramento, sí, yo obedezco y me someto a ese proceso. Y lo que sucede muchas veces lo hacen falsamente, porque tienen una agenda personal para desquitarse con otro. Tenga mucho cuidado, igual como ese crimen va a tener que pagar el precio con la ley terrenal, tú vas a tener que pagar el precio porque has jurado falsamente. Mira bien.
Tercero, la persona que usa el nombre de Dios de una manera irreverente, aquella que es descuidada y insensata en cuanto al uso del nombre de Dios, no va a quedar sin culpa. Él va a ser condenado. Dios va a vengar que su nombre y va a juzgar a la persona irreverente. Porque tú no, la razón por que la gente son así, porque ellos mismos, mira, no se respetan. Yo eso le digo a la gente todo el tiempo. Porque yo, igual como muchos de los que me están escuchando en las clases del seminario, ¿saben qué? Yo también soy pastor. Le digo a la gente, mira, si tú no respetas a Dios, y tú mismo no te respetas, y tú mismo no respetas a tu esposa, y tu esposo, tus hijos y tu familia, ¿qué espero yo? Una persona irreverente va a tener que pagar el precio delante del Señor. Número 4, la persona que usa el nombre de Dios hipocritadamente se pone como una persona que es enemiga a Dios, mis hermanos. El hipócrita es condenado. Dios va a vengar su nombre y va a juzgar muy severamente a los hipócritas. Mira bien, no importa sea el maldiciente, sea el que jura falsamente, sea la persona irreverente, sea el hipócrita, se van a tener que presentar delante del Señor. No hay otra salida. Número 5, el pecador descarado, la persona que da mal uso al nombre de Dios debe aparecer delante de Dios y dar cuenta por su maldición y mentira y por su uso irreverente del santo nombre de Dios. Si una persona maldice al Dios, él maldice el nombre del más alto y sublime Dios, el único nombre santo, hermanos, el único nombre santo que pudo salvarlo de la muerte y del juicio venidero. Imagínense, tú estás maldiciendo la mano que te da de comer, tú estás maldiciendo la persona que te puede rescatar del infierno, tú estás maldiciendo la persona que te va a condenar eternamente siempre para siempre. Tenga en cuenta que no está utilizando la lógica ni los 5 sentidos. Está maldiciendo. Si tú te encuentras a la orilla del precipicio y se va a caer y viene la persona y te extiende la mano y tú maldices la mano de la persona que te va a ayudar, no tiene sentido. Vas a maldecir a la persona que te permite respirar, no tiene sentido. Y es literalmente, y peor, la gente que lo rodea, nosotros le damos el lujo de hacerlo. Yo no puedo, se lo tengo que llamar a la atención. No creas bien, porque si no yo me convierto en cómplice, ¿ves?, de lo que esa persona, porque le estoy dando credibilidad. Mi silencio grita que le estoy dando a él ¿qué? Credibilidad y permiso. Y el problema hoy día es que no tenemos suficientes pantalones y integridad personal para defender el nombre del Señor. Ahora, el Señor mismo se puede defender, ese no es el problema. El problema es que nosotros le engañamos a los demás a creer que todo está bien en lo que ellos están haciendo y lo que están diciendo. Y hermanos, Dios va a vengar su nombre y juzgará al pecador descarado, mis hermanos. Va a maldecir y juzgar al maldiciente. Jurar y va a vengar y castigar, hermano, ¿a quién? Al falso, al que jura falsamente, a la persona irreverente, al hipócrita y al pecador descarado. Miren lo que dice la Biblia en Salmo 109, en Salmo 109, note lo que él dice aquí en versículo 7. Miren lo que él dice. En Salmo 109, versículo 17, mira lo que dice, mira lo que él dijo. También amaba la maldición, y esta vino sobre él. No se deleitó en la bendición, y ella se la alejó de él. ¿Es lo que dice ahí? Amó la maldición y esta le sobrevino y no quiso la bendición, y ella se alejó de él. Ese es el problema. Hay gente así que no es posible, creemos, pero existen. En Malaquías, en capítulo 3, en versículo 5, dice lo siguiente también. Miren lo que él dice. En Malaquías, en capítulo 5, capítulo 3, en versículo 5.
y vendré vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero y a la viuda y el huérfano y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Él dice, me acercaré ¿a quién? A vosotros, ¿para qué? Para el juicio, ¿no? Y seré un testigo veloz contra los hechiceros, contra los adultos y contra los que juran en falso. Dios viene contra ellos. Ahora, note las varias categorías de personas y de pecados. Y resulta que todos son igualito, mis hermanos. En 2 Tesalonicenses, note lo que dice la palabra del Señor. En 2 Tesalonicenses, miren lo que dice en capítulo 1. Y en versículos 7 y 8, 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 7 y 8, dice, y daros alivio a vosotros que sois ¿qué? Afligidos, y también a nosotros cuando el Señor Jesús se ha revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando ¿qué? Dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesús. Él no viene para premiar. Él viene para vengar y castigar. En el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27, se nos olvida este detalle tan pequeñito. En Hebreos 9, 27 dice, así como está decretado, dice que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. ¿Te imaginas eso? Aún después la muerte no te puede liberar del juicio que vendrá. En 2 de Pedro, en capítulo 3, en versículo 7, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice, pero los cielos y la tierra actuales están reservadas por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de ¿quién? De los impíos. También dice en Judas, note lo que él dice en versículos 14 y 15, otra vez, regresamos ahí. De estos también profetizó Enoc en la 7ª generación desde Adán, diciendo, y aquí el Señor vino con muchos millares de sus santos, ¿para qué? Para ejecutar, dice él, juicio sobre todos, y para condenar a todos los impíos. Mira, viene juicio y condenación sobre todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impiamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Nadie se escapa. También él dice en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Mira bien, Apocalipsis 21, 8. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arden con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahora vamos a la quinta pregunta y el quinto punto. ¿Qué es la decisión requerida por este mandamiento? Cuando él dice en Éxodo capítulo 20, en versículo 7, que no tomarás el nombre de Jehová, el nombre del Señor tu Dios en vano. Mira bien. ¿Por qué? Porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre que en vano. Bueno, ¿cuál es la decisión requerida? Sencillamente obediencia. Algo que se nos olvida a nosotros, que es que obediencia. Esto está bien claro, ¿no? Simplemente dicho, nosotros debemos de obedecer los mandamientos de Dios. Pero lo pasamos por alto hoy día y le damos el lujo de permitir a los demás que nos rean a pasarlo por alto. 1. Note que el mandamiento puede ser dicho positivamente. Honra el nombre de Dios siempre. Esto es exactamente lo que Cristo mismo dijo. De hecho, él dijo, debíamos orar cada día por el nombre de Dios, que sea que santificado. Te recuerda en la oración que se encuentra en Mateo capítulo 6. Dice, mis hermanos, en Mateo capítulo 6, dice en versículo 9, vosotros pues orad de esta manera:
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahí no dice maldecido sea tu nombre, dice santificado sea tu nombre. Segundo, note también que el mandamiento puede ser dicho de una manera negativa. No debes usar el nombre de Dios en vano. Decide y escoge cuál de los dos tú prefieres. Pregunta, ¿qué decisión es demandada por este mandamiento? Bueno, nosotros no debemos de maldecir o jurar, sino que debemos devolvernos a Dios para salvación y perdón. Mira, nosotros debemos, mis hermanos, a varias cosas de hacer. Dejar de maldecir y perjurar. Eso siempre es bien sencillo. Dejar de usar el nombre de Dios en cosas sin importancia y de maneras descuidadas. Y también dejar de usar el nombre de Dios de forma hipócrita. Ahora note bien conmigo porque quiero compartir con ustedes 13 puntos sobre este punto. Entonces, note lo que la Escritura dice acerca de este mandamiento y el nombre de Dios. Número 1, nosotros debemos de no usar el nombre de Dios en vano. Este es uno de los 10 grandes mandamientos. Recuerda, solamente hay 10, pero el hombre ha complicado el asunto. Mira, él lo dice bien claro en versículo 7, capítulo 20 en el libro de Éxodo. No tomarás el nombre del Señor que en vano. También dice, punto número 2, nosotros nunca debemos de jurar falsamente, no por el nombre de Dios, mis hermanos, y no debemos de profanar su nombre. En Levítico, capítulo 19, versículo 21, dice también, y no juraréis en falso por mi nombre, dice el Señor, profanando así el nombre de tu Dios, yo soy que el Señor. Número 3, nosotros debemos de temer el nombre de Dios. Deuteronomio capítulo 28, dice versículo 58, 59, dice, si no cuidas de poner en práctica todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible el Señor tu Dios, entonces el Señor, dice, hará horribles tus plagas y las plagas de tus descendientes, plagas severas y duraderas y enfermedades perniciosas y crónicas. Punto número 4. Nosotros no debemos de usar el nombre de Dios de una manera hipócrita. No debemos de tener una lengua que hable hipócritamente, mis hermanos. Isaías capítulo 48. Dice lo siguiente en versículo 1. Dice, oíd esto, casa de ¿qué? De Jacob, los que lleváis el nombre de Israel y saliste de las entrañas de Judá, lo que juráis por el nombre del Señor y hacéis mención del Dios de Israel, pero no en verdad ni en justicia. Santiago capítulo 3. Mira lo que dice de versículo 9, 10, 11 y 12. Santiago, capítulo 3, versículos 9, 10, 11 y 12. Dice, con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre. ¿Qué? Está hablando de la lengua, ¿no? Y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente por la misma abertura echa agua dulce y amarga? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o un vid de higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Punto 5. Nosotros no debemos de amar a los falsos juramentos, mis hermanos. Zacarías capítulo 8, versículo 7 dice, no traméis en vuestro corazón el mal uno contra otro, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas son las que odio, declara el Señor. Punto número 6. Nunca debemos de jurar, sino debemos de hablar directamente sin jurar ni maldecir. En Mateo capítulo 5, versículo 34, mira lo que dice la palabra del Señor hasta versículo 37. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, ni por el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estado de sus pies, ni por Jerusalén, ni por
Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro, ni un solo cabello. Antes bien sea vuestro hablar sí, sí, o no, no. Lo que es más de esto procede del mal. En Santiago 5:12, lo que vamos a leer más temprano, dice, y sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Antes bien sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no, para que no caigas bajo juicio. Punto 7. Nosotros debemos jurar solamente por el nombre de Dios, el Dios de la verdad. En Isaías 65:16, Isaías 65:16 dice, porque el que es bendecido en la tierra será bendecido por el Dios de la verdad, y el que jura en la tierra jurará por el Dios de la verdad, porque han sido olvidadas las angustias primeras y porque están ocultas a mis ojos. Punto 8. Nosotros debemos de creer en el nombre de Dios y no maldecir su nombre. Él dijo en Juan capítulo 1, en versículo 12, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser ¿qué? Hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. En Romanos 10:30 dice, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será que salvo. Número 9, debemos caminar en el nombre del Señor, nuestro Dios, no maldecirlo. Dice en Miqueas capítulo 4, versículo 5, dice, aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros andaremos que en el nombre del Señor nuestro Dios para siempre jamás. Punto número 10. Nosotros debemos proclamar el nombre de Dios a la gente, llevar testimonio a su nombre. En 1 Pedro capítulo 3, en versículo 15 dice, sino santificar a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar ¿qué? Defensa ante todo lo que es demanda, razón de la esperanza que hay en ¿qué? En vosotros, pero hacerlo con mansedumbre y reverencia. Punto número 11. Nosotros debemos de alabar que el nombre de Dios y de no maldecir su nombre. En Salmo 135 versículo 3 dice, aleluya, porque el Señor es bueno, cantar alabanza a su nombre, porque Él es agradable. Número 12, nosotros debemos santificar el nombre de Dios. ¿Por qué? Poner en el nombre de Dios por sobre todo nombre. Él dijo en Juan capítulo 17, versículo 17, santificarlos en verdad, tu palabra que es verdad. Amén. En Mateo 6:9 dijo, vosotros pues orad de esta manera, porque Padre nuestro que está en los cielos, santificado que sea tu nombre. Y punto número 13 en final, nosotros no debemos de mal usar el nombre de Dios, hacer profesiones falsas y hipócritas. Mira lo que él dice en Mateo capítulo 7, versículo 21 hasta el 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace que la voluntad de mi Padre que está ¿dónde? En los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declaré, mira lo que está diciendo el Señor Jesús, jamás os conocí. Tú nunca quieres escuchar esas palabras traspasar los labios del Señor hacia tu persona. Mira lo que Él dice, jamás os conocí, apartaos de mí los que practican ¿qué? La iniquidad. ¿Y por qué me llaméis en Lucas 6:46? Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo.